Top 10. Los asesinos más sanguinarios del mundo. 10. Issei Sagawa, conocido como el caníbal japonés, asesinó en 1981 a la estudiante Renée Hartevelt en París. La desmembró y consumió partes de su cuerpo. Fue declarado mentalmente incompetente en Francia, pero al ser deportado a Japón, quedó en libertad por tecnicismos legales. Aprovechó su notoriedad para escribir libros y aparecer en medios hasta su muerte en 2022. 9. John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, fue un asesino en serie estadounidense que entre 1972 y 1978 secuestró, torturó y asesinó al menos a 33 jóvenes y niños en Illinois. Se disfrazaba de payaso en eventos comunitarios, lo que aumentó su macabra fama. Enterró a la mayoría de sus víctimas en el sótano de su casa. Fue arrestado en 1978, condenado a muerte y ejecutado en 1994. 8. Jeffrey Dahmer, conocido como el carnicero de Milwaukee, entre 1978 y 1991 asesinó a 17 jóvenes en Milwaukee. No solo los mataba, sino que practicaba el canibalismo y la necrofilia con sus cuerpos. Guardaba cráneos y órganos como trofeos en su apartamento. Fue descubierto cuando una víctima logró escapar y alertó a la policía. Arrestado en 1991, fue condenado a cadena perpetua, pero en 1994 un preso lo asesinó en la cárcel. Su historia sigue siendo una de las más macabras del crimen real. 7. Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, entre 1984 y 1985 sembró el terror en California. Entraba en casas al azar por la noche, asesinando brutalmente a sus víctimas y dejando símbolos satánicos en las escenas del crimen. No tenía un patrón claro. Atacaba a hombres, mujeres y niños con extrema violencia. Fue capturado en 1985 cuando ciudadanos lo reconocieron y lo golpearon hasta que la policía llegó. Condenado a muerte, pasó casi 25 años en prisión antes de morir en 2013. Su nombre quedó marcado en la historia del crimen. 6. Andrei Chikatilo, conocido como el carnicero de Rostov, entre 1978 y 1990, asesinó brutalmente a más de 50 personas en la Unión Soviética. Sus víctimas eran mujeres y niños, a quienes engañaba con promesas antes de torturarlos y mutilarlos. Durante años, la policía soviética no pudo atraparlo hasta que un análisis de sangre reveló su culpabilidad. Fue arrestado en 1990, condenado a muerte y ejecutado en 1994 con un disparo en la cabeza. Su caso sigue siendo uno de los más terroríficos de la historia criminal. 5. Ted Bundy fue uno de los asesinos en serie más carismáticos y aterradores de la historia. Entre 1974 y 1978, engañó a mujeres fingiendo estar herido para ganar su confianza. Luego las secuestraba, violaba y asesinaba. Confesó haber matado a más de 30 víctimas, aunque se cree que fueron muchas más. Fue capturado, pero logró escapar 2 veces antes de ser finalmente condenado a muerte. En 1989 fue ejecutado en la silla eléctrica, dejando tras de sí una historia de horror y manipulación. 4. Jack el Destripador. En 1888, un asesino aterrorizó el barrio de Whitechapel en Londres. Conocido como Jack el Destripador, atacaba a prostitutas en callejones oscuros, degollándolas y mutilando sus cuerpos con precisión quirúrgica. A pesar de numerosas investigaciones y sospechosos, su identidad nunca fue descubierta. Sus crímenes marcaron la historia, dejando un misterio sin resolver que sigue intrigando al mundo más de un siglo después. 3. Harold Shipman, conocido como Doctor Muerte, fue un médico británico que asesinó a más de 250 pacientes con inyecciones letales de morfina. Durante años, nadie sospechó de él, ya que atacaba a ancianos y falsificaba certificados de defunción. Fue arrestado en 1998 tras una investigación que reveló su patrón de crímenes. Condenado a cadena perpetua, se suicidó en su celda en 2004, llevándose consigo muchos secretos. 2.
Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, fue uno de los asesinos en serie más despiadados de la historia. Entre los años 70 y 80, violó y asesinó a más de 110 niñas en Colombia, Ecuador y Perú, aunque se cree que la cifra real supera las 300. Fue arrestado en 1980 y sentenciado a solo 16 años en Ecuador. Tras su liberación, desapareció sin dejar rastro y su paradero sigue siendo un misterio. 1. Luis Garavito, apodado como La Bestia, fue uno de los asesinos en serie más despiadados del mundo. Entre 1992 y 1999, secuestró, torturó y asesinó a más de 190 niños en Colombia, aunque se cree que la cifra real supera los 300. Usaba disfraces y engaños para atraer a sus víctimas antes de cometer sus crímenes. Fue capturado en 1999 y condenado a 1.853 años de prisión, pero su pena se redujo a solo 40 años debido a las leyes colombianas. En 2023 murió en prisión, dejando tras de sí una de las historias más aterradoras del crimen real. Suscríbete para más vídeos de Top 10.